Muy buenos días, muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Ante todo, agradecer a la comisión organizadora de este congreso por haber aceptado mi ponencia. Soy Francisco Mamani Fuentes, doctor en Historia y Teoría de las Artes de la École Normale Supérieure de París y de la Universidad de Granada, e investigador asociado del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins en Chile. Mi presentación lleva por título Agencia y Producción de las Artes en la obra de Emilio Jarterré, Rubén Vargas Ugarte y Guillermo Furlón Cardif, y tiene por objetivo principal hacer en primer lugar una presentación de estas obras, especialmente para aquellas y aquellos que no hayan tenido la oportunidad de leerlas, y en segundo lugar hacer una reflexión historiográfica a partir de las motivaciones personales, los enfoques metodológicos y los aportes disciplinares de estas obras. Las tres obras tienen en común haber sido producidas en el mismo periodo, la década de 1940, en Perú y Argentina, y se caracterizan por tener la misma estructura como libro. Son diccionarios de artífices. Estas obras son un tipo de publicación en el que se recopilan noticias de artífices recuperadas generalmente de la investigación de archivo y de publicaciones. La necesidad de identificar el nombre de los pintores, carpinteros, arquitectos, orfebres, ensambladores, herreros, ingenieros, canteros, alarifes, doradores, entre otros oficios, se constituyó en el centro de una producción que aspiraba a construir una historia no anónima de las artes americanas del periodo virreinal. Por esta razón, estos libros se han convertido en el punto de partida de muchas investigaciones y son obras canónicas de la producción historiográfica en América del Sur. Este tipo de publicación ya había sido utilizada anteriormente por otros historiadores del arte. Un referente inmediato fue la obra titulada Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive, escrita por el español José Gestoso y publicada en 3 volúmenes entre 1899 y 1909. Pero sin lugar a duda, nos podemos remontar a los inicios del siglo XIX, donde encontramos una de las primeras obras que responden a este tipo de publicación. Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, escrita por Eugenio de Llaguno y Amírola en 1815, luego publicadas, ilustradas y comentadas por Juan Agustín Seán Bermúdez en 4 volúmenes en 1829. Aunque Rubén Vargas Ugarte es el único que menciona estas obras en su libro, eso no quiere decir que no hayan sido conocidas por Guillermo Furlón y Emilio Jarterré. Esto se puede verificar en la forma en la cual son confeccionadas las entradas de este diccionario, además de la narrativa utilizada, utilizando una estructura basada, en la mayoría de los casos, en la entrega de datos personales, proveniencia, oficio, ciudades donde ejerció, obras representativas y a veces algún extracto documental. El diccionario de Emilio Jarterré lleva por título Artífices en el Virreinato del Perú, Historia del Arte Peruano, y fue publicado en 1945 por la imprenta Torres Aguirre de Lima. El autor es un reconocido arquitecto e historiador del arte peruano, fue obrero mayor de la Catedral de Lima, profesor de Historia del Arte Peruano en diferentes universidades, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Federico Villarroel, y fue miembro del Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos. Entre las obras que dirigió se encuentra el Palacio Municipal de Lima y las restauraciones de la Catedral de Lima, la Basílica de la Merced y la Plaza de Armas de la misma ciudad. Si bien Artífices en el Virreinato del Perú no fue su primer libro, es el inicio de una producción historiográfica que vincula a los artistas artesanos con las obras que realizaron, con un afán que pretendía dar un nuevo aire a la valoración del patrimonio peruano que existía en ese momento. Él mismo señala en la introducción de su libro que este cambio en la percepción sobre el patrimonio no ocurriría si no existiese un retorno a los archivos, pero sin olvidar que estos artistas artesanos son sujetos vivos, con una agencia determinada, siendo por este motivo, abro comillas, indispensable quitarle la sequedad del dato escueto, de la descripción minuciosa
y no menos aburrida. Dar vida al personaje que tuvo una vida. Dar vida a la obra en cuya obra puso el artífice su vida. Cierre comillas. Esta frase es primordial para entender el enfoque que Chartres puso en su libro. El libro se estructura a partir de un capítulo inicial que entrega una perspectiva general de los oficios y de la producción de las artes durante el periodo virreinal. Y luego, en los capítulos siguientes, el autor se concentra solo en la vida de algunos artífices. La siguiente obra es la que escribe el padre Rubén Vargas Ugarte en 1947, con el título de Ensayo de un diccionario de artífices coloniales de la América Meridional en los talleres gráficos Bayoco y compañía en Lima. El padre Vargas Ugarte es uno de los pilares historiográficos más importantes para entender el Perú virreinal, gracias a su vastísima producción historiográfica. Su carrera unida a los jesuitas lo llevó a ejercer la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como la dirección de la Biblioteca Nacional del mismo país. El libro, en términos generales, también se acoge al llamado que hace Chartres de valorizar el patrimonio artístico nacional a través de las vidas de los artífices. El mismo padre Vargas Ugarte señala que esta obra, la suya, pretende ser el fundamento que esclarecerá más de un punto todavía oscuro en la historia del arte colonial. El libro se compone de una introducción donde se hace una presentación general, documental, de la historia del arte colonial desde la vida de los artífices. Y a continuación, el autor organiza las noticias o entradas según el siglo, abarcando desde el siglo XVII hasta las primeras décadas del XIX. La última obra se titula Artesanos argentinos durante la dominación hispánica, escrita por el jesuita argentino Guillermo Furlón Cardif en 1946 y publicada en la editorial Huarpes de Buenos Aires. El autor es un reconocido investigador de la historia colonial rioplatense, dirigiendo el Instituto de Historia Argentina y Americana de la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Su producción historiográfica, y en especial este libro, no pueden entenderse sin considerar que la obra Artesanos Argentinos es parte de un proyecto mayor, que hace una revisión de diferentes oficios del periodo colonial. Así, junto a Artesanos, Furlón también publica en la misma editorial Huarpes y con el mismo modelo de libro obras que abordan las vidas de músicos, matemáticos, arquitectos, médicos, artistas y naturalistas. A diferencia de los otros autores, el objetivo de Furlón es eliminar el prejuicio académico que aseguraba la ausencia de artesanos en el Río de la Plata previo a 1810. Abro comillas. Creemos que los hechos que con relativa abundancia aducimos en esta lucubración desbaratan el tan profundo acerto de que no hubo artesanos en el Río de la Plata con anterioridad a 1810, cierra comillas. El prólogo, escrito por el historiador Vicente Nadal Mora, pone en valor la obra como un rescate a la falta de interés y el cuidado que existía en Argentina en la década de los 40. Asimismo, realiza un recorrido de la historia del arte argentina, desde la materialidad y la técnica, mencionando el hierro y la madera. Furlón, al igual que Chartres, se concentra en la vida y en la agencia que tuvieron ciertos artífices, como Felipe Lemer en Córdoba entre 1643 y 1671, Isidro de Lorea en Buenos Aires entre 1750 y 1806, y José Schmidt entre 1690 y 1752. La diferencia con los otros libros reside en el formato narrativo del texto, ya que las noticias que se integran a modo de entradas no se integran a modo de entradas, sino que se tejen en una historia del desarrollo de los oficios y de las técnicas constructivas y artísticas. Además, Furlón se limita a ciertos oficios, la mayoría relacionados con la construcción, como carpinteros, herreros, canteros, astilleros, ingenieros de puentes,
fundidores y vidrieros. Así, a partir de la información y la procedencia de esta, he realizado 2 visualizaciones de datos que nos permiten comprender el universo de artífices que fueron tratados en estos diccionarios y el abanico de referencias, tanto bibliográficas como historiográficas, que estos autores utilizaron al pensar y escribir sus obras. La primera visualización tiene por objetivo presentar los oficios que son abordados en los diccionarios y menciona además las cantidades de artífices. Así, en el primer gráfico vemos que Charterré menciona a 32 pintores, 23 carpinteros, 19 entalladores, 15 arquitectos, 14 escultores, 12 canteros, 2 alarifes, 10 albañiles y otros oficios que tienen menor representación, 5 orfebres, 3 azulajeros, 3 herreros. En la obra de Vargas Ugarte, el número de entradas aumenta. Encontramos en este caso 45 pintores, 39 arquitectos, 35 carpinteros, 30 alarifes, 25 albañiles, 24 entalladores, 22 escultores, 19 canteros, 15 fundidores, 12 herreros, 10 doradores, 10 talladores, 5 grabadores, 5 fundidores, 5 ingenieros y 4 dibujantes. En la obra de Furlong, las menciones a artífices se disparan. Encontramos la suma de 355 carpinteros, 320 herreros, 62 canteros, 43 torneros, 35 aserraderos, 20 silleros, 15 astilleros, 12 vidrieros, 12 ingenieros de puentes y 10 fundidores. Estos datos nos permiten identificar 2 aspectos interesantes de los diccionarios. El primero es el aumento de ciertos oficios, como el de arquitecto o el de ingeniero, a través del paso del tiempo, así como un aumento en la especialización de otros oficios que originalmente estaban agrupados en la labor de algunos oficios. En este caso se concentran alrededor de los oficios de la carpintería y de la herrería. Estos oficios aumentan como producto de la formalización de los saberes técnicos y la valoración social de su producción a partir del siglo XVII. El segundo aspecto tiene que ver con la forma de presentar la información. Tanto Charterré como Vargas Ugarte lo hacen a través de entradas en las que se despliegan los datos sobre cada artífice, detallando según la cantidad de información que tengan. En el caso de Furlong, la construcción de las biografías está inmersa en una narrativa historiográfica que presenta a los artesanos insertos en una historia de los oficios. Aunque el texto de Furlong presenta algunos aspectos propios de los diccionarios, como las entradas insertas en la narrativa, este se distancia del modelo de diccionario que utiliza Charterré y Vargas Ugarte. El texto de Furlong podría ser comprendido como una compilación de nombres de artífices que buscan ante todo demostrar la existencia de estos artesanos y cómo su agencia es determinante para explicar la producción de ciertas artes, oficios en Argentina. La segunda visualización tiene por objetivo presentar las relaciones bibliográficas e historiográficas que los autores establecen al concebir sus obras. Los 3 autores manifiestan un eficiente control de la producción realizada en su generación, así como en las anteriores. Asimismo, Charterré, como Vargas Ugarte, mencionan en sus prólogos los nexos historiográficos con eminentes figuras de una naciente historiografía de las artes americanas del periodo virreinal. En el caso de Furlong, ocurre una situación doble. Por un lado, el autor agradece el apoyo de investigadores como José Torres Rebello, Enrique Udaondo y Vicente Nadal Mora. Por otro lado, Vicente Nadal, autor del prólogo, inserta al libro en una red historiográfica nacional ligada a la historia colonial, mencionando a investigadores de la talla de Juan Cronfus, Mario Buquiazo, Martín Noel y Miguel Solá. Otro aspecto interesante que nos presenta esta visualización
es la repetición de ciertos historiadores por parte de los autores. Así, Vargas Ugarte y Emilio Jarterré tienen en común al historiador arequipeño el padre Víctor Manuel Barriga, y se citan entre ellos mismos. Entre Jarterré y Furlón, los puntos de encuentro se realizan con las figuras del historiador chileno Alfredo Benavides, el uruguayo Juan Giuria y los argentinos José Torre Rebello y Martín Noel, además de mencionarse ellos mismos. Finalmente, entre Vargas Ugarte y Furlón ocurre un fenómeno particular, pues sus relaciones solo dependen de Furlón hacia la obra de Vargas. A modo de reflexión final, esta ponencia ha presentado este género historiográfico a través de un análisis textual y de los datos que han sido extraídos de los diccionarios. Es importante señalar que cada texto tuvo un destino diferente. En primer lugar, el de Jarterré sirvió como base para la publicación de varios artículos en conjunto con Alberto Márquez Abanto, enfocándose en los aspectos sociales, étnicos y raciales de los oficios en el Perú colonial. En segundo lugar, la obra de Vargas Ugarte fue aumentada en 1955 y luego fue reeditada, corregida y aumentada en 1968. En el caso de Furlón, su obra tuvo un impacto enmarcado en esta colección de libros de artesanos, científicos, artistas, etc., que compendia y construye un relato historiográfico de la historia colonial a través de los oficios y de la agencia de sus miembros. Asimismo, su vigencia como obras canónicas de la historia del arte virreinal de América del Sur ha impulsado a la publicación de otras de su mismo estilo, como Derroteros de arte cusqueño, Datos para una historia del arte del Perú de Jorge Cornejo Buroncle en 1960, Diccionario de artistas en Colombia de Carmen Ortega Ricaurte en 1965, Arte colonial quiteño renovado, enfoque y nuevos actores de Carmen Fernández Salvador y Alfredo Costales Samaniego en el 2007, o Arquitectura y mano de obra en el Uruguay colonial, sobre estantes, herreros, carpinteros, albañiles y picapedreros de Emilio José Luque Ascona del 2010. Entonces, estamos ante un género fructífero que cumple con el objetivo de presentar los nombres de los artífices a través de una investigación documental. En general, presentan un formato organizado a través de entradas, como el caso de Jarterré y Vargas Ugarte, pero también encontramos otro como el de la obra de Furlón, aunque no es estrictamente un diccionario, pues presenta una narrativa que busca ante todo identificar a los artífices. Es interesante constatar la falta de conexiones bibliográficas e historiográficas entre Furlón y Vargas Ugarte, lo que no quiere decir que éstas no existiesen en otras publicaciones. Quizás los ámbitos tratados por Furlón no necesitaban ser explicados a partir de las investigaciones realizadas por Vargas Ugarte. En definitiva, más allá de las diferencias y de las formas de presentar los datos, este género historiográfico se caracteriza por su flexibilidad, lo que asegura su permanencia como opción para afrontar el anonimato de los artífices, dando humanidad a la producción de las artes americanas. Por ello, estas obras historiográficas deben ser parte del punto de partida de nuestras investigaciones. Muchas gracias por su atención.